Son las 6 de la mañana con 30 minutos. Esto es Imagen Empresarial y me da muchísimo gusto saludar esta mañana a Emilio Cadena. Él es el CEO de Grupo Prodensa. ¿Cómo estás, Emilio? Qué gusto saludarte. ¿Qué hubo, Rodrigo? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos Gusto días. estar contigo. Al contrario, estimado. Oye, bueno, pues ya estamos evidentemente casi entrando a agosto, al octavo mes de este 2023, en donde pues se ha convertido estos últimos años, después de la pandemia, en el nearshoring adquirió todavía más visibilidad. Si bien no es un término nuevo, tú lo conoces, lo operas y haces negocios en este contexto México, Estados Unidos y reorientación de cadenas de suministro desde hace tiempo, pero bueno, pues ha tomado un nuevo auge. ¿En dónde estamos? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo vamos en eso? Pues mira, seguimos con mucha actividad, Rodrigo. Yo creo que causada efectivamente por el nearshoring, es decir, empresas que vienen de Asia a establecerse a México para atender el mercado de Estados Unidos, pero también tenemos otros dos factores que nos están ayudando mucho a tener nuevas inversiones. Uno es la falta de talento en Estados Unidos, hace que para las empresas americanas particularmente tener sus operaciones completas en cuanto a gente sea cada vez más difícil y por lo tanto estén viendo a México donde sí tenemos, tú sabes, el bono demográfico más grande y por lo tanto gente disponible que hace que lleguen más empresas. Y la otra, que también conoces muy bien y has hablado mucho del tema, es la transformación de la industria automotriz a autos eléctricos, que hace que haya muchas inversiones nuevas desde el punto de vista automotriz, no solamente de automotriz terminal, que ya se han anunciado algunas plantas, sino de sus proveedores, ¿no? Entonces creo que esos tres factores siguen haciendo que la actividad sea bastante buena. Claro, sabes que justo ayer encontré un documento de la Asociación Nacional de la Industria de los Semiconductores allá en Estados Unidos, lo hizo con Oxford Economic, Ujú. y estiman, hoy escribo de ello, estiman que para el 2030 van a requerir poco más de 3 millones de empleos y más o menos un millón Sí. ochocientos mil no lo van a poder llenar. Y a nivel maestría y doctorado, les van a faltar, si no me falla la memoria, unos 17,000. En fin, y lo que me hacía pensar es que no solo por lo que les va a faltar, ellos están planteando flexibilizar su tema migratorio y tal, porque no les va a alcanzar, pero yo Sí. pensaba que inevitablemente México se va a hacer más atractivo, porque ahora que platicaba con la Secretaria de Economía me decía, graduamos 120,000 ingenieros más o menos, y otros de educación técnica superior, pues estamos hablando de un total de 170,000, o sea, somos un país realmente interesante en ello. ¿Cómo ves en el campo, digamos, a nivel territorio, la calidad de uno de los ingenieros mexicanos y del personal mexicano? ¿Y qué tan atractivo se puede materializar aún más hacia adelante considerando estas cifras que están estimando? Porque evidentemente, pues hay una tendencia fundamental y es el divorcio o, bueno, la desvinculación de Estados Unidos-China está llevando a que Sí. esta reorientación de cadenas esté avanzando muy rápido y eso pues le pone mucha presión al capital humano o a las personas, ¿no? Sí. Fíjate, decías los números de los semiconductores, pero también si ves los datos en Estados Unidos, la industria en general tiene vacantes abiertas por cerca de 800,000 personas el día de hoy. Y eso contando que el promedio de edad de una fábrica en Estados Unidos es mucho más alto que México, ¿no? Andará sin duda arriba de los 55 años. Entonces, Wow. ese número yo creo que para Estados Unidos va a ir empeorando. En el caso de México, efectivamente somos un país que graduó a muchos ingenieros de muchísima. Los ingenieros mexicanos son buenísimos. Eh, donde creo que tenemos un reto más grande es en el nivel medio, todo el tema de técnicos y técnicas superiores en México y en el mundo creo que a excepción de algunos países, quizá como Alemania, donde la educación técnica tiene una percepción muy buena para la gente desde el punto de vista de la dignidad de estudiar el oficio, creo que en el resto del mundo no hemos hecho tan buen trabajo y son, yo creo que los mejores empleos en la industria, ¿no? Pero ahí no tenemos el volumen, todas las organizaciones siguen siendo pirámides, no graduamos el volumen de gente que estamos necesitando el día de hoy, lo que estamos haciendo las empresas es pues entrenar nosotros mismos, ¿no? Claro. Entonces otra vez creo que sí hay mucha gente en México, eh, no necesariamente con las habilidades que necesitamos. Creo que el reto más importante que tenemos es de generar esas habilidades y me parece que el sistema educativo es un poco lento para reaccionar a estas olas de inversión
creo que la capacitación para el empleo es donde está la solución y ahí los estados pueden hacer un buen trabajo. La estructura de capacitación para el empleo de los estados es buena, siempre y cuando existe esto que tú dices, que es la vinculación con las empresas y que le dediquen los recursos a entrenarlos en las habilidades que necesitamos las empresas. Claro. Y la otra parte, y mencionabas Alemania, a mí me tocó ver el caso suizo que es parecido al alemán de la educación dual, ¿no? Cómo lograr esta Sí, integración. Y ahí los CONALEP, sí. pues pueden ser una buena opción, ¿no? Desde hace tiempo, pues está visible esa posibilidad, pero no acaba de cuajar del todo para lograr esto que tú mencionas, que sería realmente interesante. Y sobre todo porque socialmente, por ejemplo, lo que yo pude observar en Suiza, pues era la oportunidad de un joven de tener primero de independizarse muy temprano, o sea, a los 18 ya están fuera de Sí. su casa, y dos, de tener un salario bastante digno y ganar mucha experiencia, ¿no? Desde muy jóvenes y eso Sí. los hace realmente valiosos. Ahora, ¿cómo estás viendo? Y la otra Sí, cosa con eso que también es importante es, también la educación técnica nos da la posibilidad de tener mejores ingenieras e ingenieros en sí, México, porque a la hora de que tú adquieres la habilidad técnica y después tienes la oportunidad ya sea de estar trabajando y estudiando para seguir avanzando en tu carrera profesional, la verdad te haces un ingeniero mucho más sólido porque tienes las habilidades técnicas, el know-how del hacer, no solamente la parte teórica, técnica de la ingeniería, sino lo que te da el oficio, ¿no? sí, eso que Entonces creo es. que sería importante retomarlo. Sí, sabes que tuve la oportunidad de ir a la escuela de Pablo Roca ahí en Pesquería, en la planta que tiene Ternium, y Sí, ahí forman cuadros extraordinarios y si los estudiantes deciden ser ingenieros, pues tienen una formación completísima. Y lo que vi en Suiza, por ejemplo, un chico de 15, 16 años manejaba un robot ABB, mejor que el mejor ingeniero que yo haya visto, ¿no? Y tenía 16 sí, años y lo que iba a lograr cuando tuviese unos 23, 24, ¿no? Por eso podían sí, sostener salarios de 40,000 francos suizos, perdón. O sí, sea, es sí. caro, pero son buenos y entonces lo sostienen, a pesar de que la estructura de costos es cara. Y creo que México debería apostar más a eso que de repente al tema de los salarios más competitivos, que obviamente ayuda. Oye, y preguntarte, ¿cómo estás viendo el tipo de cambio como en su efecto en términos de la manufactura de exportación y la competitividad de México? ¿Es un factor relevante y qué tanto? Pues mira, en el corto plazo no tengas duda que es un factor bastante relevante, ¿no? Oía números ahorita que decías ahí en el corte, ¿no? De Lala, etcétera, 11% en algunos meses. Pues a final de cuentas, todos los costos en pesos se van haciendo más caros para el exportador, ¿no? ¿En cuánto? Pues en el 11%, que es un número grandísimo, ¿no? Entonces sí ha venido los últimos meses pegándole duro al tema de las exportaciones desde el punto de vista de digamos, la rentabilidad de la misma, ¿no? Sin embargo, pues las empresas industriales instalamos plantas con una visión de largo plazo. Yo creo que esto tendrá la tendencia a estabilizarse. Nos va forzando también a las empresas, a la industria, que creo que es una de las características de la industria, es siempre estar trabajando por la productividad y tenemos que estar trabajando con la productividad porque los clientes no nos dejan subir los precios, ¿no? Entonces, sí es un tema que en el corto plazo no le ha favorecido a la exportación. Algunos otros sectores de la economía en México le ha favorecido. Creo que las tasas de interés tan alta, por lo menos ese es mi punto de vista, no nos favorecen a nadie. Creo que inhiben la inversión en capital productivo y me parece que eh, no es muy bueno el tema de la tasa tan alta, que luego tiene un efecto sobre el tipo de cambio, pero la Claro. verdad en lo personal me parece que no es positivo el momento que estamos viviendo de tasas tan altas. He hablado con gente que invierte en otros proyectos, tanto inmobiliarios eh, como de otro tipo, y bueno, prefieren tener el dinero en instrumentos que estar invirtiendo y generando actividad económica. Entonces, me parece que no es muy bueno para México lo que estamos viviendo el día de hoy, independientemente de que como exportador no me favorece tanto, pero creo que no fomenta la actividad económica que deberíamos estar fomentando el día de hoy en el país. Claro. Emilio, debo hacer un corte, pero te pido la bondad de tu tiempo para hablar un poco más y profundizar en algunos otros temas. Esta mañana está con nosotros Emilio Cadena, el CEO de Grupo Prodensa. Vamos a un corte, regresamos con más.
Esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está en el programa, en entrevista, Emilio Cadena, CEO de Grupo Prodensa, hablando justamente del fenómeno del nearshoring, de cuáles son las oportunidades y, por supuesto, los retos de México. Y Emilio, si bien evidentemente no hay muchos Méxicos allá afuera, es decir, la frontera enorme que compartimos con Estados Unidos, la densidad demográfica, la edad promedio, 29 años, que ya lo mencionabas y me sorprendió el dato que nos compartías, 55 años la edad en la planta industrial en los Estados Unidos. México todavía somos un país joven, pero de repente podemos caer en la autocomplacencia, sobre todo porque las empresas están buscando diversificar su cadena de valor y puede ser México, que tiene sus temas también de energía, de inseguridad, etcétera, o puede ser Vietnam, o pueden ser otros países de la esfera asiática que también son muy competitivos y quieren comer el mandado. ¿Cómo está viendo eso? ¿Qué tanto estamos dejando sobre la mesa y sobre todo qué está Sí. pasando en ese fenómeno? Sí, fíjate, y creo que por eso no hay que quedarnos superficiales hablando del tema de nearshoring, porque si ves la estadística de la importación a Estados Unidos, hay otros países de Asia que han venido ganando mucho territorio, donde hay lugares como Vietnam, por ejemplo, como la India, que han venido creciendo mucho. Es más, este crecimiento que hemos tenido nosotros en México, de la cantidad de cuánto representamos de la importación a Estados Unidos, los países, otros países asiáticos que no son China, en esta diversificación de China que tú bien hablabas, que es intencional de Estados Unidos, otros países de Asia en conjunto llevan más ganado en de este market share que el mismo México. Y eso nos tiene que hacer pensar. Yo sé que, por ejemplo, la Secretaría de Economía con Raquel Buenrostro, con quien tú has venido hablando, están tratando de trabajar en esta línea, que son los factores de competitividad de la industria que necesitamos generar, Rodrigo. Es la logística, por ejemplo, si el nearshoring es acercarse a la cadena de valor, pues necesitamos asegurar que la logística mexicana cada vez sea mejor, ¿no? Porque las empresas también deciden cómo le hacen para ser lo más rápido para llegar al mercado. Y esa es la ventaja competitiva más importante que tenemos contra otros países de Asia. Y cada vez la tenemos que ir mejorando. Necesitamos mejorar nuestra frontera, necesitamos mejorar la infraestructura fronteriza. También lo platicamos tú y yo hace algunos días. Si hemos crecido casi 20% en las exportaciones los últimos 2 años, no es lógico que podamos mantener la misma infraestructura que tenemos el día de hoy para cruzar nuestros productos o para importar algunas de las partes y componentes, los mismos puentes, las mismas carreteras, los mismos agentes de aduana, los mismos agentes del CBP, inclusive esto es un tema binacional, y creo que ahí está el reto, la energía, cómo le hacemos para energizar este 40% de crecimiento de las exportaciones que estamos viviendo el día de hoy. Y creo que ahí está nuestro reto, es más bien un tema de costo de oportunidad, ¿no? Claro. Afortunadamente México sigue creciendo y siguen llegando estas inversiones, pero creo que el tema es cómo le hacemos para capturar en este momento histórico que vivimos la mayor cantidad de estas nuevas plantas, porque una vez que se establecen en cualquier territorio, ya sea en Asia o en México, pues esas plantas se tienen que quedar en ese lugar por los próximos 10, 15 años por lo menos, ¿no? Claro, me hacías recordar, también tuve la oportunidad de platicar recientemente con Iván Rivas, el secretario de Economía de Nuevo León. Sí, Están habilitando sí, ahí Colombia, ¿no? Y me decía algo bien interesante. Obviamente, Nuevo Laredo en algunos momentos ha superado a Long Island en términos de la cantidad de mercancías. Eso es una de las arterias de la región Norteamérica. Pero, por ejemplo, en perecederos, pues necesitas mucho más rapidez y agilidad, y ahí se estaba derivando Colombia. Y me hacía pensar que debemos tener incluso aduanas con distintas vocaciones para la distinta velocidad que vamos a requerir, ¿no? Y eso es un aspecto interesante, importante, que no está tan visible. Ahora, ¿cómo sí. ves el corredor transoceánico? ¿Qué requiere y cómo lo vas viendo? El día de mañana van a tener ahí una reunión informativa, va a haber Así es. estímulos estatales, según me dijo la secretaria. ¿Cómo se ve? Mira, yo creo que es un proyecto bueno, yo creo que tiene futuro. Sin embargo, es un proyecto, yo lo voy a decir, pequeño desde el punto de vista de su capacidad de absorber capacidad industrial nueva para el país. Por ejemplo, Coatzacoalcos tiene 5.500 personas registradas en la manufactura, en el Seguro Social. Quiere decir que desde luego sería fácil hacerlo crecer porque el número es pequeño,
pero no puede ser un lugar donde se vayan a absorber todas las inversiones. Creo que no necesariamente es lo que se pretende, pero de repente siento que sí le estamos dando pues una dimensión que no tiene el número de gente, Claro. ¿no? Creo que particularmente Coatzacoalcos tiene una vocación interesante industrial. Coatzacoalcos no es una ciudad industrial nueva, ha existido en el oil and gas desde hace mucho tiempo, creo que con una depresión precisamente por la caída del tema petrolero. Y creo que es un buen lugar para poner algunas fábricas. Yo lo que siento es que es un lugar para poner proveeduría, que puede ser interesante para algunas operaciones, pero otra vez digo, si tiene 5,000 personas el día de hoy, bueno, pues pensemos que pudiera llegar a 15,000 personas, a triplicarse en tamaño. Bueno, pues serían unas 2, 3, 4 plantas importantes más su derrama indirecta que pudiéramos poner ahí. Me gusta el proyecto, pero no como la solución para el país, sí para detonar esa parte de México Claro. y apoyar a esa parte de México que necesita mayor crecimiento, pero creo que tiene que venir, para mí el corredor interoceánico tiene que ver al centro y el norte de México como el centro y el norte de México ven a Estados Unidos. Es decir, ahí está la clientela. Y me parece que vamos a ver, ahí estaremos nosotros presentes para ver cuál es el programa, el detalle del programa. Ojalá que podamos detonar algo en esa zona del país. Me parece que a todos nos conviene. Ojalá que sí. Ahora, comenzabas, mencionabas en la entrevista que hay áreas de especialización en donde México puede tener una oportunidad de oro, la electromovilidad, que no solo es, o sea, no se trata de cambiar la línea de producción de un automóvil y el Tier 1 y Tier 2, ¿no? Es una transformación profunda. Y pensaba yo en los electrónicos, ¿no? De repente veía un análisis de Morgan Stanley y decía, si México se lleva el 10% de lo de China, Estados Unidos, serían 38,000 millones de dólares de exportaciones. Y así como en el 94, ayer, ahora que escribía esto que te decía, en el 94 México no entraba en los primeros 10 productores de autos. Producíamos en todo el año 1 millón, poquito más de 1 millón, que es lo mismo que Sí, producimos ahora en los primeros 4 meses del año. Entonces, pues hubo un boom y así como parecía remoto en el 94 pensar que México iba a ser una potencia automotriz, pues puede convertirse en una potencia en electrónicos, en electromovilidad, que está más fácil la correcto. electromovilidad, ya tenemos una historia. Pero ¿qué dirías que se requiere? ¿Qué te están pidiendo cuando estás abriendo plantas, cuando estás viendo cómo se despliega y en dónde se despliega la inversión? Sí, mira, yo creo que para mí hay por lo menos tres grandes factores que necesitamos estar monitoreando. Uno es la energía, Rodrigo, lo has mencionado muchas veces. Mientras procesos productivos más sofisticados sea lo que queremos traer al país, necesitamos mejor energía y eso quiere decir la calidad, la consistencia de esa energía y el costo de esa energía, que es donde no necesariamente somos tan competitivos como pudiéramos ser, porque además tenemos todos los elementos para poder ser muy competitivos, y me refiero a los recursos naturales, y además esta cercanía con Estados Unidos, donde ellos tienen algunos recursos naturales, por ejemplo el gas, donde pudiera ayudar mucho para tener energías más limpias, pero también más eficientes. Si no mejoramos en el tema energético, difícil va a ser para nosotros capitalizar todos estos procesos, porque yo metería además que es importante para todas estas nuevas industrias, sin duda, electromovilidad, por ejemplo, los temas de aceros especializados, donde darle más valor agregado al acero, todos los aceros especializados que usamos en México los tenemos que importar, tendríamos que fomentarlo. Y eso me lleva al segundo punto después de la energía, que es, creo que sí está el mundo el día de hoy en un momento donde México necesita hacer paquetes específicos sectoriales de atracción de inversión de ciertos sectores. Bien. Uno de ellos, sin duda, todo lo que tenga que ver con electrónica, desde las tablillas de impresión, esta tablilla verde que todos los aparatos electrónicos tienen, donde toda es importada, hasta otra vez los microcomponentes para poderlos hacer. Y creo que eso requiere un programa de incentivos especial para que esa parte de la cadena de valor se establezca en México. Y así lo está haciendo el resto del mundo, ¿eh? Claro. Vietnam, Indonesia, lo decíamos, la India, lo están haciendo a través de eso o lo están perdiendo a través de eso. Hace poco salió por ahí una noticia también donde Foxconn se retiraba de la India porque Exacto. la India no reaccionaba suficientemente rápido con incentivos. Entonces, generar paquetes de incentivos sectoriales para que llegue esa proveeduría y que la tengamos dentro del territorio nacional. Y creo que eso es una cosa que hizo China muy bien
en el principio de su industrialización. Y yo creo que nosotros lo podemos hacer. Lo decías tú en la industria automotriz, el corredor automotriz de Guanajuato hace 20 años, pues era incipiente y si vas el día de hoy es una de las potencias, ya no digo como país, como región, como Sí. corredor industrial más importantes del mundo. Pues realmente extraordinario, estimado Emilio. Como siempre, seguiremos hablando, espero, y te mando un gran abrazo. Muchas gracias. Cuenta conmigo. Saludo a todo tu auditorio. Y escuchamos y vimos a Emilio Cadena, el CEO de Grupo Prodence.